Hola, soy Natalia. Bienvenidos a Venú, el llamado del ser. Nuestros propios naufragios. Perdernos abandonando la lógica. Sabemos más del universo que sobre nuestro propio planeta. El lugar más misterioso, complejo y difícil de acceder son las profundidades oceánicas. Y como es arriba, es abajo, lo mismo ocurre con nuestro subconsciente. Creemos conocernos, nos identificamos con un yo y nos reafirmamos en nuestras individualidades creyendo que esto nos separa del resto. Eso que nos hace ser únicos o, entre comillas, especiales. Con lo de la noticia del submarino que bajó a las profundidades donde reposa el Titanic, la gente empezó a preguntarse cómo es eso de implosionar. ¿Es lo mismo que explotar? ¿Por qué no mandaron un GPS para encontrarlo cuando estaba perdido? ¿O por qué no bajan y rescatan los restos? Y aunque para algunos la respuesta parezca obvia, no lo es para todo el mundo. Lo interesante es que esto mismo que vemos con los naufragios modernos o con los famosos galeones que llevaban riquezas y quedaron sepultados en el océano, es lo mismo que ocurre con nuestras memorias. Los traumas de infancia, las cosas ocultas de la familia, pero también los tesoros y dones que cada uno de nosotros oculta allí. La pregunta es cómo soportar la presión, cómo encontrar esos naufragios y no morir en el intento. Mientras preparaba este contenido, encontré como dato curioso que el piloto del Titán, Stockton Rush, estaba casado con Wendy Rush, tataranieta de la pareja Strauss, quienes naufragaron junto con el Titanic. En constelaciones familiares, cuando nombramos a alguien semejante que a un ancestro, existe una correlación entre los mismos. Como el Titanic, el Titán tuvo el mismo destino. El océano, a diferencia de los mares, no tiene costas, y más del 80% es desconocido para nosotros. Por sus corrientes se regula la temperatura del planeta, y asimismo las corrientes de nuestro subconsciente nos movilizan desde el interior en direcciones que, aunque siguen siendo un misterio para nosotros, regulan nuestras experiencias y aprendizajes. Ahora, en promedio, una persona experimentada que realice buceo libre, apnea, es decir, sin equipo, llega alrededor de los 12 metros de profundidad. Solo Herbert Nietzsche, quien bajó 250 metros con equipo de buceo, ha roto el récord por inmersión, pero sufrió síndrome de descompensación al ascenso, causándole un daño cerebral del que le costó recuperarse. Para que nos hagamos una idea, la profundidad media del océano es de 4.000 metros, algo así por donde encontraron el Titanic. Pero se estima que en la fosa de las Marianas supera los 11.000 metros de profundidad, unos 3.000 metros más que el Everest. A mayor profundidad, cada litro de agua sería como 1 kilo sobre nosotros. Ya te podrás imaginar el peso. Por eso mismo ni nuestro cuerpo ni los aparatos de exploración submarina llegan a soportar la presión y, como en el caso del submarino Titán, terminan implosionando, comprimiéndose como una botella plástica. Y aquí podemos hacer un paralelo. Todo aquello que está por debajo de nuestro consciente nos resulta difícil de acceder y lo poco que podemos ver tras una crisis o al analizarnos con terapia nos pesa. De una sola cosa que vamos descubriendo sobre nuestra crianza, podemos llegar a experimentar la presión y el peso que ha ejercido en nuestras vidas, en cómo elegimos entornos, parejas o cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Enfrentarnos a nuestro subconsciente es como estar sumergidos en la total oscuridad, sin una referencia de qué es arriba o abajo, de cuál es el horizonte, porque la presión viene en todas direcciones. Aunque con el psicoanálisis se redujo una misma cosa al inconsciente y subconsciente, desde otra perspectiva más espiritual hay cosas que los diferencian.
La mejor imagen para esto es la de un iceberg. En la superficie, nuestro consciente y sumergido el 80% de este. Ese es el inconsciente, tanto individual, es decir, aquellas cosas que cada uno de nosotros ha experimentado, incluyendo traumas inconscientes, habilidades quizá dormidas, patrones de comportamiento, etc. Y el inconsciente familiar, que son el engranaje de varias memorias individuales afines vibracionalmente. Pero falta algo, el vasto océano, el subconsciente, también llamado por Jung inconsciente colectivo. En él yacen las memorias del todo. Es tal su fuerza que en él se sostienen millones de icebergs, conectando memorias de distintos tiempos y lugares. Este vasto océano caótico y misterioso mantiene a flote al consciente. Toda la información que está allí permanece latente en nosotros. Se cuela por las ranuras de nuestro mundo onírico con símbolos e imágenes que interpretamos de forma semejante, sin importar en qué lugar del planeta estemos o dónde hayamos nacido. Miedos profundos, chispazos de información que nos traen imágenes o sensaciones difusas, como aquellas que navegan en las profundidades oceánicas, donde la luz no logra penetrar. En el océano, criaturas de espanto, que nos aterran y solo conocemos por referencias, pues la gran mayoría de nosotros probablemente jamás lleguemos a verlas frente a frente. En el subconsciente, sueños, miedos que nos persiguen, ecos del pasado, bestias infernales. Producto o no de nuestra imaginación que muy pocos se atreven a enfrentar para encontrar los tesoros que estos protegen. Atrevernos a sumergirnos es afrontar el riesgo de la presión emocional, del terror que conlleva ver la vida y las propias pulsiones sin juicio moral o cultural, es decir, sin estructura. Se trata de enfrentar nuestras peores pesadillas, aquellas que nos alejarían de la seguridad de pertenecer a un clan o familia, a la sociedad donde nacimos o a la que hayamos migrado. Nos lleva a renunciar a cualquier faro que nos lleve a una costa segura, arriesgando todo en una espesa oscuridad por lo incierto. Sumergirnos en el subconsciente es renunciar a identificarnos con un yo, con una estructura de personalidad para convertirnos en el todo. Y entrar en contacto con toda la creación, con todo tiempo y espacio. Eres la luz como la oscuridad. No pierdes a nadie porque no posees a nadie, pero a la vez tú eres todos. Tú eres todo. Pero la realidad es que la mayoría sentimos temor por romper toda barrera contenedora, por llegar a diluirnos tras la presión, permitiendo que muera dicha estructura de personalidad. Les quiero compartir una anécdota. Hace unos 11 años tomé un crucero por 2 días. El primero y último, creo yo. Recuerdo que estaba en la cubierta durante las horas de la noche y vi la luna llena, inmensa y blanca, como un faro que contrastaba con el mar negro como el petróleo crudo. Era intimidante esa masa de agua. Me infundía respeto. Se sentía una tensa calma, casi eléctrica en el aire. Y desde mi percepción, en pocos minutos, no sé cuántos, el cielo se empezó a llenar de nubes. Pronto, por parlantes, nos llamaron a todos los pasajeros para que fuéramos a nuestros camarotes, pues se avecinaba una tormenta. Al poco tiempo de empezar a descender las escaleras, los vientos y la marea se empezaron a hacer sentir. Por más que intenté caminar derecho hacia el piso que me correspondía, iba en zigzag. Eran coletazos de un huracán a kilómetros de allí. Pero la fuerza era tal que no podía más que sostenerme de pared a pared. Me sentía como un muñequito sacudido dentro de una caja. Y tuvimos que bajar a gatas las escaleras. Ya en el camarote y acostada en la cama,
La puerta del baño azotó contra el marco toda la noche. Por más que intenté levantarme y cerrarla, el oleaje no nos permitía estar en pie. Me sentía una pequeña hormiga ante la inmensidad de un océano que, aunque no podía ver desde el interior del barco, podía sentir parte de su fuerza y poderío. Por un momento dejé de sentir miedo y pensaba que mientras todo eso estaba ocurriendo en la superficie, abajo todo estaría probablemente en calma. Pues irónicamente, como en una tormenta, cuando todo se sacude en nuestro consciente e intentamos encontrar soluciones y tomar las mejores decisiones, abajo en el subconsciente sí hay corrientes, pero también calma, porque no responde a una lógica. Al igual que el océano guarda en su interior naufragios como el Titanic, así como otros misterios, también han sucumbido ante la presión. Asimismo, muchos han querido sumergirse en las aguas del subconsciente para diluirse casi de forma permanente, ya sea a través de la búsqueda incesante por llegar a sus propios naufragios y rescatar lo que sienten perdido o se les arrebató, y otros persiguiendo cantos de sirenas, pero olvidándose de que su estructura física, así como la biológica, se desarrolló y adaptó a la superficie. Para el consciente, la pérdida de toda estructura puede resultar sencillamente insoportable. Nuestros miedos, como los grandes depredadores oceánicos, mantienen el equilibrio en el ecosistema para que sea posible la producción de oxígeno en el planeta. Asimismo, los miedos como mecanismo biológico evitan que nos lancemos de un avión sin paracaídas. Cuando alguien dice, dejemos que todo fluya, pero toma una posición pasiva, es una forma de confusión de niveles. Claro que hay que permitirnos entrar en contacto con el inconsciente y subconsciente. Claro que hay corrientes que nos llevan, pero mientras estamos encarnados en una dimensión física, esta va a pedir de nosotros creatividad, resolución, inventiva, movimiento y en otros momentos sí, también quietud, pero no una pasividad apática ante la vida, sino por el contrario, un total involucramiento. Al inconsciente y subconsciente hay que comprenderlos como parte nuestra. No hay que huir de estos, pero sí ser conscientes de que como cualquier buzo, cualquier explorador oceánico, mientras estamos en esta realidad y ocupamos un cuerpo, probablemente no podemos acceder a todos sus secretos, pero sí a algunos de sus tesoros, si nos preparamos y bajamos con el equipo adecuado. La trampa está en usar como excusa el tener que bajar al océano interior para quedarnos atrapados en aguas tibias y así evadir nuestra realidad física, que es para la que estamos adaptados. La libertad no es que nada ni nadie nos limite o nadie nos pida cuentas de nada. Esa es una postura infantil y poco madura de sí mismo. La libertad es la capacidad de elegir con qué queremos comprometernos, sea lo que sea que decidamos. El sentir, pensar y actuar en una misma dirección es lo que nos da herramientas para sumergirnos en aguas peligrosas, sabiendo nuestros límites presentes, que podrían irse transformando, claro, y reconociendo hasta dónde somos capaces de resistir. Muchos, con el ánimo de encontrar otras realidades, se han perdido en sustancias o en delirios místicos o peor aún, buscando maestros externos a quienes seguir, cuando el maestro está en cada uno de nosotros. Navega, alza las velas, surca los mares y de vez en cuando venga la tormenta, recuerda que en las profundidades todo está en calma. Hasta la próxima.